Profesor, tenga usted muy buenos días. En esta oportunidad vamos a presentar nuestro proyecto que es una faja transportadora. El curso es Sistemas Embebidos, somos de la Facultad de Ingeniería Electrónica. El, el grupo está integrado por Cachay Aguilar Manuel Ángel, Riofrío Urbina Ítalo Daniel, Visitación La Cherre Víctor y quien le habla el alumno Bazán Gil Roger. Nuestro docente es el ingeniero Llanos León Lenin y a continuación voy a describir brevemente los componentes que hemos utilizado para nuestro proyecto. En el presente trabajo se realizó una faja transportadora, la cual va a tener dos recámaras, ¿no? La recámara en donde se va a censar el color, que sería la primera, y la recámara donde se va a adecuar cierta temperatura según el color detectado. Eh, Nuestros objetos van a ser unas cajas de tres colores, rojo, verde y azul. No, cuando la faja va a estar funcionando, se va a detectar el color, se va a pausar 10 segundos y luego, antes de, también va a detectar, se va a demorar un tiempo más para detectar, para adecuar la cámara de temperatura, ¿no? En un cierto rango. Luego la faja va a funcionar hasta llevarlo a la cámara de temperatura, lo va a tener por 10 segundos ahí alojada y nuevamente sacará la caja, ¿no? Para que el sistema pueda volver a detectar otro color. Vuelve a detectar el color siguiente y si es que la temperatura ha sobrepasado los límites, esta se verá reducida y si es que esta es muy reducida, según de repente el color anterior era una temperatura menos, se va a adecuar a cierto grado, pues, ¿no? Bueno, los materiales que hemos usado en primera instancia es el sensor de color TCS 3200, sensor de color RGB, rojo, verde y azul. Tiene las siguientes características. Tiene una alta resolución de conversión de la luz a frecuencia. La frecuencia de salida es programable en color y escala completa. Se comunica directamente con el microcontrolador, que en este caso nuestro cerebro va a ser el SP32, un módulo que más adelante se le dará las características. Su voltaje de funcionamiento es de 2.7 a 5 voltios. El rango de error típicamente es del 0,2% a 50 kilohertz. Y el coeficiente de temperatura es 200 ppm, partes por millón, por grado centígrado, ¿no? Bueno, más adelante también se mencionará acerca de que nosotros utilizamos una fuente externa, ¿no? Ya que el voltaje que nuestra unidad de control, que el SP32, la corriente que va a suministrar es muy pequeña, ¿no? Y no vamos a conectar tantos componentes como para que eh, limiten al SP32. En este caso nosotros para nuestra parte motora, nuestra parte motriz, hemos utilizado un puente H. Bien, el puente H tiene una salida para dos motores de corriente directa. Tiene un chip L298N, bueno, ese es el puente H, ¿no? Soporta los dos canales, el voltaje con el que se activa es de 5 voltios, el voltaje de potencia del motor, el motor de corriente directa, nuestras salidas, sería de 5 voltios a 35 voltios en corriente directa. El consumo de la corriente lógico es de 0 a 36 miliamperios y la capacidad de corriente es de 2 amperios, picos de hasta 3. En esta parte tenemos nuestro tierra, nuestro GND y la parte de la modulación por ancho de pulso. Perdón, el PWM, por esta parte. En esta parte de acá tenemos el positivo y el negativo en la entrada de nuestra fuente directa, ¿no? Nosotros en este caso estamos utilizando motores que funcionan con 12 a 14 voltios según nuestra fuente. Eso es el voltaje que entrega nuestra fuente. Y tenemos una salida nada más, ¿no? Para la parte final, cuando los objetos salen, tenemos dos servos que van a direccionar los objetos según el color. Hemos utilizado el MG90S, 2.5 kilogramos.
solo es el servomotor MG90S. Bueno, tiene las siguientes características. El voltaje de operación es de 3 a 7.2 voltios de corriente directa. El torque de reposo es 2.2 kilogramos por centímetro, 4.8 voltios y 2.5 kilogramos a 6 voltios. La velocidad es de 0.1 segundo a los 60 grados. Cabe mencionar que pues, sabemos que un servo está formado por un motor de corriente directa y unos engranajes, ¿no?, que tienen cierta relación de transmisión. El ancho de pulso es de 600 microsegundos a 2400 microsegundos. El jet band es de 4 microsegundos. Los engranajes son de metal. La longitud del cable es 250 milímetros. Las dimensiones es 22 por 11 por 27 milímetros y el peso es de 13.4 gramos. Bueno, nuestra unidad de control, o nuestra unidad central, en este caso, el cerebro de toda la máquina, sería el SP32. El SP32 es una denominación de una familia de chips SOS de bajo costo, ¿no?, y consumo de energía. Tiene la tecnología Wi-Fi y Bluetooth de modo dual integrada, pues, ¿no? El SP32 también emplea un microprocesador Tensilica extensa, el X6, con sus variantes de simple y doble núcleo, e incluye interrupciones de antena, balloon, de radiofrecuencia. Tiene un amplificador de potencia, un amplificador receptor de bajo ruidos, filtros y módulos de administración de energía. Eh, Buenos días, ingeniero. Continuando con la exposición acerca de los materiales, tenemos la pantalla LCD 16x2, significa pantalla de cristal líquido, ¿no? LCD es una tecnología de pantalla plana comúnmente utilizada en televisores y motores de computadora. También se utiliza en pantallas para dispositivos móviles como portátiles, tablets y smartphones. Esta pantalla LCD nos sirvió mucho para visualizar qué color está detectando nuestro sensor, en qué temperatura se encuentra, etcétera. Para que el receptor entienda qué va sucediendo en el proceso de la faja, ¿no? Para que uno vaya comprendiendo qué va sucediendo. Hay que visualizar los datos en la pantalla. Tenemos el diodo LED, que es un diodo que además de permitir el paso de la corriente, solo en un sentido, el sentido en que la corriente pasa por el diodo, este emite luz. Cuando se conecta un diodo en el sentido que permite el paso de la corriente, se dice que está polarizado correctamente, directamente. Nos va a servir para avisarnos de ciertos cambios que siguen durante el proyecto, como por ejemplo cuando se enciende el ventilador. En el proceso fue muy importante estos diodos. La resistencia, que se le denomina resistencia eléctrica, la oposición del flujo de corriente eléctrica a través de un conductor, ¿no? La unidad de resistencia en el sistema internacional es el ohm, que representa la letra griega, ohmico, ¿no? O en honor al físico alemán George Simon Ohm, quien descubrió el principio que ahora lleva su nombre. Bueno, las infaltables resistencias para distintos componentes no pueden faltar, ¿no? Tenemos el I2C, que es un circuito integrado, que es una serie de datos desarrollados en 1982 por Philips Semiconductors. Se utiliza principalmente internamente para la comunicación de diferentes partes de un circuito, por ejemplo, entre un controlador y circuitos periféricos integrados. Esto lo utilizamos para poder ahorrar muchos pines en las conexiones. Tenemos un ventilador de 12 voltios, que es un disipador que se usa para reducir la temperatura de componentes electrónicos o eléctricos ubicados en armarios, cajas, equipos, ordenadores, fuentes de alimentación y switching. Esto nos servirá para regular la temperatura, obviamente, no es muy necesario. Tenemos un incandescente de 50 watts, que el principio de funcionamiento de las lámparas incandescentes es muy sencillo. Está basada en hacer pasar corriente a través del filamento, aumentando su temperatura hasta que emita radiaciones en el espacio visible. Esto proporcionará el calor, ¿no? El socket para foco, que es conocido como portalámparas, portafocos o base para focos, su función no solo es la de sostener el foco de la lámpara, además de ser la base, es el mecanismo que regula y lleva la energía eléctrica al foco.
Tenemos un potenciómetro, que es un dispositivo electrónico, es uno de los dos usos que posee la resistencia o resistor variable mecánica. El usuario, al manipularlo, obtiene entre el terminal central y uno de los extremos una fracción de la diferencia de potencial total. Se comporta como un divisor de tensión o divisor de voltaje. Esto lo hemos utilizado mucho en el proceso para poder regular la resistencia, para ver cómo se comportaba la faja, ¿no? Con distintos valores. Tenemos el relé, que es el relevador, que es un dispositivo electromagnético. Funciona como un interruptor controlado por un circuito eléctrico en el que, por medio de una bobina y un electroimán, se acciona un juego de uno o varios contactos que permiten abrir o cerrar otros circuitos eléctricos independientes. Tenemos también el dimer AC 200 voltios por 8 amperios. Este módulo permite controlar cargas de voltaje externo de 220 voltios AC, ¿no? Desde un microcontrolador como Arduino, PIC, Raspberry Pi, SP8266, en este caso con el SP32. Un dimer AC, la diferencia de un relé, permite el control regulado de voltaje AC, permitiendo obtener voltajes intermedios de RMS entre 0 y 220 voltios AC. Y por último tenemos un transistor 2N2222. Este es un dispositivo electrónico de estado sólido de unión bipolar de JT, por sus siglas en inglés, ¿no? Bipolar Junction Transistor, que utiliza las propiedades del silicio para amplificar señales de voltaje o corriente. Cuenta con las siguientes características, ¿no? Del tipo transistor NPN, serie, en encapsulado TO92, tiene 3 pines, altura 18 milímetros, longitud 4.19 milímetros y ancho 3.45 milímetros. Buen día, ingeniero. Aquí le vamos a presentar lo que es el circuito de conexión. Bien. Como aquí podemos ver, hemos puesto el SP32. Es un módulo que le he encontrado por internet, porque no hay en sí una librería para el SP32. Tenemos dos servomotores, un sensor de temperatura, un sensor de color, que el módulo también no está en Proteus. Acá hay otro módulo que es el I2C, que hay un componente que es similar, o sea, se le puede adaptar. Puente H, un dimmer, foco, fuente 220, un LCD. Bien, aquí como se va a explicar al principio, el funcionamiento del proyecto es que al momento de que un cubo de color entre, va a ser detectado por el sensor de color que está conectado en el pin número 34. El sensor de color, va a haber una pausa en que se va a detener la faja, porque va a estar funcionando la faja que está acá simulada como este motor, el motor que vemos acá que con el puente H, que ahí están sus pines conectados en el pin 18, 19 y número 5, los habilitadores y el juego para que la faja vaya en una sola dirección. Eh, Listo, cuando se detiene la faja, hace el reconocimiento del color y pasa y pasa a un siguiente módulo que es el control de temperatura, que va a estar asignado a una cierta temperatura para cada color. Acá actúa el dimmer, que está representado aquí con un módulo MOC 3021, con una fuente 220 y un foco para que pueda hacer el calentamiento del, del compartimiento que tiene ahí. Después de esa temperatura, aquí lo que hace es ya pasar a la selección, que son los dos servomotores, las cuales van a direccionar para que los cubos de colores vayan direccionados a cierto destino, ¿no? Y aquí en el LCD, pues van a estar conectados lo que son todos, van a hacer la lectura, que todo de los colores, de la temperatura, a cuántos grados está, si está funcionando o no el circuito. Y eso sería todo en cuanto a las conexiones. De aquí van a pasarle a presentar lo que es el código, donde se explica más a fondo el funcionamiento de todo el circuito. Buenos días, profesor. Bueno, en esta parte voy a hacer un breve resumen del código. Primero lo que hacemos es
incluir las librerías. Por ejemplo, acá incluimos la librería del dimer, del LCD con el I2C. También agregamos la librería del sensor de temperatura. Bueno, luego lo que se hace en esta parte prácticamente es asignar variables, ¿no? Para el sensor, para el ventilador y los diferentes componentes que estamos usando. Luego en esta parte le damos una velocidad de 115.200 baudios, una velocidad de comunicación y prácticamente iniciamos todo apagado, tanto el dimer como el ventilador. Luego, para esta parte, ya lo que se hace es que cuando metemos el cubo en la primera cámara, tiene que estar un momento para que el sensor pueda detectarlo, ¿no? Entonces, luego acá le vamos a dar una temperatura a cada color. En el caso del rojo, su temperatura mínima es 45 y la máxima 35. Luego, para el color verde, su temperatura mínima es 35 y su temperatura máxima es 45. Luego, para el color azul, le vamos a dar una temperatura mínima de 45 y una máxima de 40. No, perdón. Sí, una temperatura mínima de 45 y una máxima de 55. Luego, en esta parte, si el color es rojo, la temperatura la temperatura es menor a 25, entonces apagamos el ventilador y encendemos el dimer. Luego la intensidad del foco va a aumentar de 5 en 5. Luego imprimimos la temperatura en el LCD. Luego, si la temperatura es mayor a 35, entonces vamos a encender el ventilador, apagamos el dimer, reiniciamos el valor del dimer, ¿no? Y imprimimos su valor. Lo dejamos apagado para el siguiente proceso. Luego, si el color es verde y la temperatura es menor a 35, apagamos el ventilador, encendemos el dimer, aumentamos la intensidad del foco de 5 en 5, luego imprimimos el valor. Ahora, si la temperatura es mayor a 45 grados, lo que hacemos es encender el ventilador, apagamos el dimer, reiniciamos el valor y dejamos el dimer apagado para el siguiente proceso, ¿no? Luego, para el color azul es el mismo procedimiento, cambian los parámetros. En este caso, si la temperatura es menor a 45, apagamos el ventilador, encendemos el dimer, la intensidad del foco va a aumentar de 5 en 5, imprimimos la temperatura, ¿no? Y si la temperatura pasa a los 55 grados, encendemos el ventilador, apagamos el dimer, reiniciamos el valor y lo dejamos apagado, ¿no? Ahora, en esta parte lo que se hace es leer el estado en que está el ventilador, ¿no? Si el ventilador está apagado, prendido, lo vamos a poder visualizar en el LCD. En esta parte lo que se está haciendo es asignarle el color dependiendo de la temperatura. Luego, una vez que sale de la primera cámara, va a llegar a la segunda cámara, ¿no? Y ahí, si por ejemplo el color es rojo y la temperatura es menor a 25, se va a apagar el ventilador, encendemos el dimer, la intensidad va a aumentar de 5 en 5, se va a imprimir la temperatura en el LCD. Ahora, si la temperatura es mayor a 30, encendemos el ventilador, apagamos dimer, reiniciamos el valor, ¿no? Lo dejamos apagado y imprimimos la temperatura. Luego, si el color es verde y la temperatura es menor a 35 grados, apagamos el ventilador, encendemos el dimer, igualmente va a aumentar la intensidad, imprimimos el valor, luego la temperatura cuando sea mayor a 40 grados va a pasar lo contrario, ¿no? Encendemos el ventilador, apagamos el dimer, se reinicia el valor, lo dejamos apagado para el siguiente proceso.
Para el color azul va a ser el mismo proceso. Cuando sea menor a 45 grados, apaga el ventilador, enciende el dimer, aumenta el valor, visualizamos la temperatura en el LCD. En el caso sea mayor a 55 grados, encendemos el ventilador, apagamos el dimer, ¿no? Y se va a visualizar la temperatura y dejamos el dimer apagado. Ya. Luego, para esta parte, básicamente lo que se está haciendo es que cuando el cubo salga de la segunda cámara, se vaya a su respectiva caja de color, ¿no? Por ejemplo, si es verde, se va a ir al verde y así, para los diferentes tres colores. Eso sería todo. Gracias.